Aquí yacía el rey Arturo, de espaldas a un espeso árbol frondoso, respirando lenta pero ásperamente. Una actividad agotadora y dolorosa, rodeado de árboles altos y hierba por todos lados. El rey yacía con la exaltada espada Excalibur a su lado, siempre leal a su maestro, siguiéndolo en batallas tanto malas como justas. Artur cerró los ojos y miró fijamente el cielo anaranjado arriba, pensando en todo lo que ella había hecho hasta ahora y lo que ella había hecho mal, para que todo saliera tan horriblemente. ¿Dónde había salido todo mal?, se preguntó. Había abandonado su propia feminidad, descartado sus emociones, traicionado las esperanzas de aquellos que tan lealmente la seguían, todo por el bien de su pueblo, por el bien de su nación. Desde el momento en que pudo levantar una espada que había entrenado, trabajado duro, después de sacar la espada de la piedra, se había presentado masculina para que las masas no vieran ningún defecto en su nuevo gobernante perfecto e ideal. Es cierto que Merlín había presionado para lograr tal cosa, pero al final fue su propia elección. Ella, Artoria Pendragon, gobernante legítima de Gran Bretaña, había acumulado fuerzas, ayudado a otros, aplastado al tirano que era su propio tío y traído una era de paz y prosperidad a un costo tan alto, no contaminada por la avaricia o el deseo, un rey desinteresado. ¿Por qué? Entonces, ¿terminó así? Sus leales caballeros, qué contenta se había sentido cuando se reunieron, formando la mesa redonda de caballeros. Cada uno de ellos era un héroe que seguidamente sería cantado en las leyendas. 14 personas que habían puesto un esfuerzo no pequeño para hacer realidad sus ambiciones. Kai, su hermanastro mayor, que la había cuidado durante todo el camino, hasta el final. Ella nunca lo reprocharía por no poder unirse a ella en Camlan. Bedivere, de quien a menudo se burlaban sus compañeros caballeros por su carácter femenino pero que nunca perdería ante nadie en una competencia, un caballero humilde y leal. Gawain, que era contagiosamente erguido y demasiado alegre para que otros pudieran manejarlo a pesar de estar entre los más fuertes que la seguían. Tristán, quien a pesar de su trágica vida había seguido siguiéndola, sucumbiendo al veneno y la traición después de despedirse, criticándola por su falta de emociones y, sin embargo, ella no se lo reprochaba. Era la verdad. Lancelot. Él la había traicionado, o eso afirmaban, pero eso tampoco, ella nunca se reprochó al hombre. Sus acciones con su reina fueron algo que nunca detestó, ¿cómo podría hacerlo? Algo tan extraño, ¿no? Que una mujer se case con una mujer. Agravain, finalmente había caído en manos de Lancelot, pero había servido lealmente hasta sus últimos momentos, incluso si Aston lo había odiado desde el fondo de su corazón. Incluso en los últimos años más serios de su vida, había odiado al hombre por alguna razón por la que nunca habían aprendido. Y Aston, el único caballero que nadie podía ver en el campo de batalla, aún sabía que estaba allí por cuantos había matado, con su forma de combate sedienta de sangre a pesar de su naturaleza extrañamente amable. Él se había unido a ella cuando ella pidió ayuda contra el tirano Vortigern y siempre había hecho lo que ella le ordenaba, sin ningún signo de molestia o vacilación, incluso cuando tenía que hacer algo que no le gustaba. Había estado allí en los 12. No, 13 batallas habían peleado. Afirmó que antes era solo un aldeano, pero ¿cómo podría ser eso? Artoria cerró los ojos y respiró hondo. ¿No podría simplemente haberse ido como muchos otros lo habían hecho después de su insatisfacción? ¿Por qué no vivió una vida en paz después de hacer tanto por ella? Eso era lo único que el rey nunca podría entender realmente. Sabía que él se había unido a ella por su disgusto por el camino de Vortigern y el sufrimiento de su pueblo, y a pesar de sus descaradas afirmaciones de ser un idiota. Que él se fuera a ayudar a alguna aldea rural que otros pensarían que era intrascendente. Había dejado de hacerlo después de la muerte de Gareth, ¿no? Quizás perder a uno a quien había nombrado caballero lo había afectado demasiado. Mordred. Él también era su maestro, incluso si el traidor había traicionado todo lo que el hombre representaba. Al final, Aston había muerto ante sus propios ojos, atravesando las líneas enemigas para alcanzarla. Sin duda, había luchado con imprudente abandono para llegar a su lado, de lo contrario, ¿cómo pudo haber resultado tan herido? Al final, él solo había tratado de detenerla de un acto que ella hizo de todos modos. Ser testigo de su muerte fue probablemente lo que hizo que el rey se demorara tanto en él. Artoria se encontró bruscamente sacada de sus pensamientos finales por fuertes pasos y el ruido sordo de grebas de metal.
Obligándose a abrir los ojos, puso una mano sobre la herida en su estómago y agarró a Excalibur con ojos cautelosos. Precaución que no duró mucho más cuando Bedivere apareció a la vista. Él la había cargado hasta aquí, incluso cuando estaba de duelo. Mi rey. Bedivere corrió a su lado, arrodillándose junto a ella en estado de shock y preocupación. Su largo gris estaba atado como siempre y su armadura retrataba la majestuosidad de la mesa redonda. Su mesa redonda, debemos herir. Señor Bedivere. Siempre el leal caballero, Bedivere cerró la boca tan pronto como Artoria habló, escuchando en frustrado silencio. Te pregunto, esto. Empujó débilmente a Excalibur en su dirección. Devuélvele esto a la Dama del Lago. Volvería a aquellos que lo hicieron ahora que había cumplido su propósito. Un arma demasiado grande para manos humanas. Mi rey, esto es. Y. Sir Aston. Las últimas palabras de su caballero cruzaron por la mente de Artoria. Él la había perdonado por tanto. La había perdonado por todas las peticiones que ahora consideraba irrazonables después de haber dejado de reprimir sus emociones hasta cierto punto. Podría perdonar este poquito de egoísmo, ¿no? No. No es nada. Artoria no dejaría morir su leyenda. No lo despojaría de su gloria sin importar las razones que tuviera para ello. Él la había servido lealmente, matado por ella y muerto por ella. Todos sabrían eso, de su vida. Bedivere tenía pensamientos diferentes en comparación con su rey, Sir Aston. ¿Podría decirme dónde está? Escuché que estaba muy lejos cuando ocurrió esta tragedia. Buscaría a su querido amigo, no dejarían que la muerte de tantos fuera en vano. Artoria, sonriendo levemente, le dijo al caballero todo lo que necesitaba saber y, sin embargo, no podía aceptar tal cosa. Él fue leal, hasta el final. Veo. Bedivere no lloró ante tal cosa, sabiendo que eso solo serviría para enojar al muerto. Asombroso, no. Estaba muy por detrás de las fuerzas de retaguardia de los rebeldes. Para llegar hasta ella a pesar de eso. ¿Cómo podría privar a un caballero así de su leyenda? Bedivere sonrió tristemente ante sus palabras, en realidad no. Él era igual contra los romanos y contra los salvajes. Ese era simplemente el alcance de su lealtad hacia usted, mi rey. El comportamiento del hombre sugeriría lo contrario, pero no era nada desleal. Ya veo entonces. Ella tampoco había logrado entender su corazón entonces, o tal vez lo hizo, por eso podía ordenarle que hiciera cosas que otros caballeros nunca harían. Enfrentarlo contra inocentes. Enfrentarlo contra unos pocos para salvar a muchos. No había expresado ninguna queja, ¿verdad? Artoria Pendragon, el rey Arturo Pendragon para el mundo, cerró los ojos, relajando su cabeza contra la dura corteza del árbol mientras Bedivere se marchaba, cargando delicadamente a Excalibur para cumplir sus órdenes finales con lágrimas en los ojos. ¿Para quién? Nadie lo sabría jamás. Con su último aliento, Artoria le pidió esto a quien estuviera escuchando. Ella serviría a quien fuera necesario, siempre y cuando pudiera cambiar el sombrío fin de su nación. Siempre y cuando pudiera tener la oportunidad de cambiar todo lo que había hecho mal. Siempre y cuando pudiera salvar todo lo que atesoraba.